Bueno, buenas noches. Este teórico vamos a referirnos fundamentalmente al manejo práctico, lo más práctico posible, de la litiasis de la vía biliar accesoria y de sus complicaciones. La vía biliar accesoria, por supuesto, que nos estamos refiriendo a la vesícula biliar. En cuanto a la hepatogenia, a grandes rasgos, la formación de los cálculos, o sea, la litogénesis, se debe a un balance alterado entre los componentes de la bilis. Eso genera precipitación dentro de la vesícula, que es donde la bilis está más concentrada y fundamentalmente está estática, está relativamente quieta, esperando la contracción de la vesicular en los momentos que son necesarios un aumento de la secreción de bilis por parte del intestino, fundamentalmente después de la ingesta de alimentos ricos en grasas y en aceites. Todos conocemos los factores predisponentes. Evidentemente hay factores hereditarios que son fundamentales. Se ha visto cada vez con más frecuencia esta patología en niños. También están los factores de la dieta. La dieta occidental genera mayor formación de cálculos comparado con los pacientes que son provenientes de Oriente. Y todos conocemos lo de las 4 Fs, por las siglas en inglés: mujeres de 40 años aproximadamente con sobrepeso y multíparas. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de dos momentos. Uno, cuando es sintomático, cuando tiene síntomas. Cuando el cálculo se impacta en el cístico bacinete, o sea, en la salida de la vesícula biliar, la vesícula, que tiene músculos en su pared, lucha contra ese obstáculo y eso genera un dolor característico. Toda lucha de víscera hueca genera un dolor cólico. Es un dolor intenso que comienza bruscamente, que tiene momentos de dolor más intenso y momentos donde el dolor es más leve, pero siempre está presente. Es un dolor cólico. Y ahí va a tener dos opciones. Ese cálculo se logra desimpactar, que puede ser espontáneamente o con tratamiento, o puede progresar a una complicación como la colecistitis. Y el otro escenario es el paciente que no tiene síntomas, donde se descubre la litiasis vesicular por algún método de imagen realizado por cualquier otra patología diferente a la vía biliar. Vamos a comenzar por esto. Estamos ante una litiasis vesicular que es asintomática. Va a ser fundamental definir claramente que esta vía biliar es asintomática. Tenemos que hacer un correcto interrogatorio de la sintomatología que presenta el paciente después de la ingesta de alimentos ricos en grasas, de colecistoquinéticos, y valorarlo bien. Luego, el estudio y el tratamiento de ese paciente va a depender del riesgo anestésico quirúrgico y del riesgo de complicaciones. Eso es una balanza donde siempre ponemos a los pacientes y evaluamos qué riesgo de complicaciones tiene y qué riesgo anestésico quirúrgico tiene. Y eso se va a terminar de definir en una policlínica de cirugía. Entonces, si tienen un paciente con un hallazgo ecográfico de litiasis vesicular, envíenlo a policlínica de cirugía para valoración. Valoración. Es importante dejar claro al paciente que se va a valorar en la policlínica de cirugía. No definan ustedes el tratamiento en la policlínica o lo que va a llegar a ser el especialista. Solo que va a valorarlos. Después vamos a seguir sobre eso. Si el paciente presenta cólicos hepáticos o cólicos biliares, que como dijimos tiene estas características, estamos ante una litiasis vesicular sintomática. El diagnóstico de cólico biliar o cólico hepático es clínico. Y ahí se nos presentan dos situaciones. O el paciente tiene una litiasis vesicular conocida, o sea, ya se ha estudiado por esto y ya sabe que tiene piedras en la vesícula, o no tiene ecografía previa. Es importante diferenciarlo de una colecistitis. Ustedes van a leer por ahí que si el cuadro comenzó hace más de 6 horas es una colecistitis, o 12 horas en algunos lados. Esto es muy relativo, y depende fundamentalmente
los hallazgos físicos. Si el paciente al examen físico se palpa una tumoración redondeada, tensa, palpable en hipocondrio derecho, estamos ante una colecistitis, independientemente de que tenga 6 horas, 8 horas, 12 horas. Es muy importante los hallazgos físicos y no este elemento arbitrario que son las horas de comienzo del cuadro clínico. Y lo que es fundamental del interrogatorio y del examen físico es descartar participación de vía biliar principal. Es importante realizar una correcta valoración del tipo del dolor y de los elementos del examen clínico, como son la ictericia y la coluria. Cuando uno se presenta o cuando uno tiene que tratar un cólico biliar, siempre se va a comenzar por un tratamiento sintomático. No es necesario y no es recomendable esperar a que venga el cirujano para comenzar un tratamiento médico sintomático de un cólico biliar. El tratamiento es con reposo digestivo, se le suspende al paciente la vía oral y se comienza con antiespasmódicos intravenosos, si tuvo vómitos, antieméticos y se controla al paciente seriadamente. Si este dolor no cede, a ese paciente vamos a tener que solicitarle una ecografía porque tenemos que ver si no estamos frente a una complicación de la litiasis de la vía biliar accesoria y, dependiendo de esa ecografía, la consulta con el cirujano. Pero si es un paciente que tiene ecografías previas, o sea, ya sabe que tenía piedras en la vesícula, si esta vez tiene un cólico hepático como los que tiene habitualmente, y ese cólico cede con el tratamiento médico y se le va completamente el dolor, ese paciente puede ser dado de alta de emergencia y enviado a control en policlínica de cirugía. No es necesario que se controle por cirujano en la puerta de emergencia en ese momento si el paciente le cedió completamente la sintomatología. De la paraclínica, obviamente que la paraclínica más importante y fundamental en esto es la ecografía de abdomen. De abdomen, no ecografía de abdomen y aparato urinario. Ecografía de abdomen. Si uno está orientado a la vía biliar, es ecografía de abdomen. Tiene alta sensibilidad, es específica, sirve mucho para ver la vía biliar accesoria, es barato, no le hace nada de mal al paciente y se puede hacer al pie de la cama al paciente. Y tiene el problema de ser técnico dependiente. Depende tanto del técnico que realiza el procedimiento, que tanta experiencia tenga, depende también de la calidad del aparato con el cual realiza la ecografía y hoy depende también de algunos elementos propios del paciente. Si el paciente está muy distendido, con mucha interposición gaseosa, puede llegar a no tener una ecografía de buena calidad. Es importante valorar la calidad del informe ecográfico. El informe ecográfico tiene que incluir elementos de valoración de parénquima hepático, tiene que ver la vía biliar accesoria, tiene que ver la vesícula, decirnos qué tamaño tiene la vesícula, informar sobre las características de la pared vesicular, si tiene edema, si no tiene edema, el grosor, si presenta o no litiasis y si las tiene, debe informar el número aproximado y el tamaño de las litiasis. Debe informar también sobre la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. El número y el tamaño de las litiasis es fundamental, porque una ecografía que diga múltiples cálculos no nos informa la realidad, porque esto pueden ser múltiples cálculos, que son 2, bastante grandes, y estos son múltiples cálculos, que son miles y muy pequeños. Estos cálculos probablemente no puedan salir de la vía biliar accesoria y van a dar alguna complicación de la vesícula biliar, van a una colecistitis. Pero estos cálculos pequeños pueden migrar a través del cístico y darnos complicaciones propias de la vía biliar principal como son la colangitis y la pancreatitis. Otra paraclínica que debe realizarse en los pacientes donde no cede el cólico hepático son el funcional encefalograma. Debemos despistar la migración calculosa que a veces coincide con los cólicos biliares. Hasta en un 14-17% se ve que pueden presentar cálculos en la vía biliar principal, aún teniendo complicaciones como la colecistitis.
Ahí vamos a valorar el patrón obstructivo, donde nos vamos a detener en la valoración de la fosfatasa alcalina, la bilirrubina directa y el colesterol o la gamma GT, que es lo mismo. Están elevados todos estos en el patrón obstructivo. Si el paciente tiene muchos vómitos, es conveniente realizar una milasemia por el mismo motivo de la migración calculosa. Tanto puede tener elementos de colangitis como de pancreatitis. Y el resto de la paraclínica se va a realizar de acuerdo a la valoración preoperatoria, solamente si está justificado. No se deben pedir rutinas e incluir todos los exámenes paraclínicos en un paciente que no los requiera. Debemos de controlar los gastos porque es fundamental para la buena práctica de la medicina, no realizar gastos en demasía. Resumiendo, en un paciente con un cólico biliar, lo primero que hay que hacer, después de un correcto interrogatorio, es calmarlo. Exhaustivo interrogatorio, descartando participación de viabilidad principal, porque eso nos puede cambiar mucho el caso clínico. Se debe indicar una dieta adecuada, primero que nada suspender la viabilidad, y antiespasmódicos. La ecografía se debe solicitar si el cuadro no cede o el paciente no tiene diagnóstico aún de litiasis de la viabilidad accesoria. Es fundamental explicarle, si uno le va a dar el alta al paciente, cuáles son los criterios de reconsulta a emergencia y consultar la consulta en policlínica en tiempo adecuado. Si un paciente tiene pequeños cálculos y está teniendo cólicos hepáticos a repetición, bueno, ese paciente no puede ser visto dentro de 6 meses en policlínica. Tiene que ser visto a la brevedad, porque seguramente alguno de esos cálculos, si no lo tratamos, va a migrar a la viabilidad principal y podemos tener un problema mayor. Entonces es fundamental que nosotros tratemos de coordinar la consulta en policlínica en un tiempo adecuado. ¿Cuáles son los criterios de consulta de emergencia en el caso de darle un alta a un paciente con litiasis vesicular? La presencia de cólicos subintrantes, o sea que los cólicos empiezan a hacerse cada vez más frecuentes, pueden ser diarios. La otra es la sospecha de compromiso de la viabilidad principal. Hay que explicarle al paciente que si el dolor migra a epigastrio, si come cualquier cosa, aunque tome agua, aunque tome un vaso de yogur y le empieza a doler, si tiene coluria, si tiene ictericia o si presenta coluria y fiebre o chuchos de frío, el paciente tiene que consultar. Y obviamente que si le pasa de tener un cólico hepático, que no cede, que respira hondo y le duele, que ve que le molesta y pasan 6-8 horas tomando buscapina y no le pasa, tiene que consultar en puerta de emergencia porque seguramente estamos ante una colecistitis aguda. Las indicaciones de la cirugía va a depender siempre de que los riesgos del acto anestésico quirúrgica sean aceptables para el beneficio de la colecistectomía, tanto que sea sintomática como asintomática. Siempre se pone la balancita y se ve si los riesgos son adecuados y los beneficios son adecuados. La indicación no depende solamente de la presencia de cálculos. O sea, si yo tengo un paciente con litiasis vesicular, no hay que operarlo sí o sí. Vamos a valorar qué elementos de riesgo tiene para una cirugía y qué elementos de riesgo tiene para mantenerse con la vesícula. Entonces, hay que enviarlo a policlínica especialista como una interconsulta. Les recomiendo que lean este capítulo, es bastante corto, se llama El médico lenguaraz, está en Mednet, lo pueden buscar, lo pueden googlear. Es muy interesante el punto de vista de un cardiólogo sobre las indicaciones de otros médicos de diferentes especialidades. Si uno hace una indicación de que, mire, por ejemplo, le dice al paciente, usted vaya a la policlínica de cirugía porque le van a operar la vesícula. Y el cirujano considera que no, porque no es candidato, porque el riesgo de una complicación es baja y capaz que el riesgo de la cirugía es muy alta. Se va a generar una dicotomía en el paciente. Pero el doctor me dijo que me tenían que operar y ahora el cirujano me dice que no. Entonces, en esa confusión que se genera, el corolario, el resumen final es, bueno, los médicos no se ponen de acuerdo, los médicos no saben nada. Y esa duda no puede generarse.
Entonces, para evitar esa duda en el paciente, uno lo envía a la policlínica del especialista en una interconsulta. Mire, señor, vaya a la policlínica de cirugía, lo va a ver el cirujano y él le va a decir bien si hay que operarlo o no, y cómo se va a operar. Les recomiendo realmente que lean esto, que es bastante corto y es muy interesante. En cuanto a tratamiento quirúrgico, y no vamos a ahondar en técnicas quirúrgicas ni nada, el tratamiento quirúrgico de elección y gol estándar en este momento es la colecistectomía laparoscópica. ¿Ah? Los pequeños puertitos de acceso, que son estas pequeñas incisiones, versus la clásica incisión transversa o subcostal que se hace por cirugía abierta. Por supuesto que esto es mucho más beneficioso para el paciente desde muchos puntos de vista. Bueno, y ahora nos centramos en lo que es la complicación de la viabilidad accesoria, que es la colecistitis aguda. Como habíamos visto hoy, cuando el cálculo se impacta en bacinete y no retrocede, se empieza a dar un edema a nivel de la pared, que es un trasudado hacia la luz del órgano también, aumenta la presión intraabdominal, eso favorece también la proliferación bacteriana. Y en cuadros muy evolucionados, pero muy evolucionados, puede haber elementos de isquemia parietal y hasta perforación. Todo esto se va dando en este orden y para que pase esto último, tiene que ser vesículas realmente con mucho tiempo de evolución. Esto no pasa en una noche, ni en 6 horas, ni en 12 horas, sino que son pacientes que tienen una colecistitis aguda muy evolucionada de varios días de evolución. En la clínica es la presencia de un cólico hepático que se prolonga en el tiempo. Como dijimos, lo de la hora es muy relativo, pero fundamentalmente este cólico hepático empieza a cambiar, a transformarse no en un dolor cólico, sino en un dolor permanente. Permanente dolor intenso en hipocondrio derecho, que comienza siendo cólico y después se mantiene. Al examen físico, el paciente, si uno apoya el borde cubital de la mano derecha, que siempre se recomienda, con el paciente acostado, piernas flexionadas, el abdomen relajado, se apoya el borde cubital en fosa ilíaca derecha y se le pide al paciente que inspire hondo. Cuando el paciente inspira y no le duele, uno en el momento que expira se levanta la mano y se la acerca un par de centímetros hacia el reborde costal y otra vez le pedimos que el paciente respire hondo. La vesícula de colecistitis es una vesícula palpable y dolorosa. Y en esa maniobra de examen físico nos van a sentir como que la vesícula se aproxima a nuestra mano, nos pega en la mano y hace que el paciente sienta un dolor intenso, ¿tá? Y corte la respiración, y eso es el signo de Murphy positivo. En cuanto a la paraclínica, es exactamente la misma que habíamos dicho para el cólico hepático. De la ecografía nos va a mostrar lo que es una vesícula distendida, con edema parietal, con el cálculo impactado, y ese mismo signo de dolor intenso cuando nuestra mano toca la vesícula, lo sienten cuando el transductor del ecógrafo toca la vesícula, que es el Murphy ecográfico. O sea que cuando el ecografista apoya el traductor en el abdomen del paciente y le toca la vesícula, al paciente le duele. ¿Ah? Acá vemos una imagen, acá comparamos. Esto es una vesícula de paredes finas con múltiples litiasis, que son estos elementos hiperrefringentes que están acá, que tienen lo que se llama un cono de sombra, esto que se ve acá perfectamente. Los ecos que vienen desde la pared abdominal que está acá, rebotan, se ven mucho más blanco y por detrás del cálculo se ve este cono más oscuro que es lo que se llama cono de sombra. Esto es un cálculo en la vía biliar, en la vesícula. Acá tenemos las paredes bien finas y acá se ve claramente lo que es la pared, la mucosa de la vesícula, todo esto es edema y acá está la muscular de la vesícula. Entonces tiene una vesícula distendida, de paredes engrosadas, con un cálculo que está enclavado en el bacinete. El diagnóstico entonces de colecistitis aguda va a tener un cólico hepático prolongado, signo de Murphy positivo, con ecografía de colecistitis y con funcional y eximograma hepático normal, porque la colecistitis es un problema de la vesícula y no de la vía biliar principal. Entonces en la colecistitis
excepto en algunas ocasiones muy puntuales, el encefalograma hepático va a estar normal. Las directivas del tratamiento de la colecistitis aguda: analgesia y tratamiento de los síntomas. Siempre, paciente con dolor, se trata, se analgesia. Después, evitar la progresión de la patología, resolver el cuadro clínico y eventualmente erradicar el órgano patológico. Esto es relativo, la enorme mayoría de las veces se hace. Los primeros 3 pasos se pueden hacer con tratamiento médico, pero obviamente erradicar el órgano patológico, o sea, erradicar la vesícula, es resorte de la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento médico? El paciente debe reposar en cama. Realmente la colecistitis duele. Cada vez que respira hondo, al paciente le duele. Y si está sentado en una silla, le molesta. Entonces son pacientes que realmente requieren reposo en cama. Hay que suspenderles la vía oral. No pueden comer absolutamente nada, ni tomar absolutamente nada. Es un clásico, le decimos al paciente, ni agua, ni chicle, ni caramelo. Nada, no puede comer nada. Porque ante la eventualidad de una cirugía debe tener el ayuno correspondiente. Se indican antiespasmódicos intravenosos, analgésicos. La indicación de antibióticos va a depender de la evolución del cuadro clínico y de las características del paciente, si presenta síndrome toxoinfeccioso o no. Si vamos a suspender la vía oral, debemos de reponer con hidroelectrolitos, con suero fisiológico o suero Ringer lactato. Y se le va a solicitar la valoración preoperatoria, que va a depender mucho del riesgo que tenga el paciente para la cirugía. No todos los pacientes requieren la misma valoración preoperatoria. En la colecistitis aguda, de nuevo, el tratamiento quirúrgico va a ser la colecistectomía laparoscópica. Ahora, ¿siempre la operamos? Y la respuesta es clarísima. No siempre se opera la colecistitis. Y es exactamente lo mismo que dijimos para la litiasis de la viabilidad accesoria. Si los riesgos de la cirugía son altos, pero son modificables, ese paciente se va a intentar no operar. Se va a intentar un tratamiento médico que responde en la enorme mayoría de los casos y se va a realizar la cirugía en diferido. Por ejemplo, un paciente con un hipotiroidismo no tratado. Esto es bastante frecuente. Son pacientes, mujeres, que son las que tienen hipotiroidismo más frecuentemente, no está tratado. Cuando uno hace una dosificación de TSH está muy alta. Ese paciente es una anestesia en ese paciente es una anestesia de alto riesgo. Entonces, si uno puede diferir la cirugía, se intenta el tratamiento médico, se compensa desde el punto de vista endocrino y después se realiza la cirugía. Otro caso es que los pacientes tengan riesgos inaceptables y no modificables. O sea, un paciente con una función ventricular muy mala o un paciente EPOC que no tolere la cirugía. Existen alternativas si no evoluciona bien con tratamiento médico, que es la colecistostomía, y esta se puede hacer por vía transparieto-hepática, o por vía percutánea, que es lo mismo, o por vía quirúrgica. En ese caso se podría hacer con anestesia local, vigilada, pero esto si no hay alternativa. Si no, se hace una colecistostomía por vía percutánea, donde se pincha, la vesícula a través de la pared abdominal, a través del hígado, y por su borde que toma contacto con el hígado se inserta un catéter que va a degravitar la presión de la vesícula. Y con eso salimos del episodio de colecistitis aguda. Ese catéter se deja un tiempo, después se saca y el paciente queda con su vesícula como estaba antes de este episodio agudo. ¿Podrá volver a hacer una colecistitis? Puede ser, pero es un paciente de muy alto riesgo para una cirugía con anestesia general. En resumen del tratamiento, siempre primero iniciar con tratamiento médico. Acuérdense de esto, paciente con dolor, no hay que esperar que venga el cirujano para comenzar a calmar el paciente. Paciente con dolor se calma. Después debemos evaluar la oportunidad y la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Y en esta evaluación van a surgir 3 posibilidades. El paciente tiene alto riesgo para la cirugía y responde bien al tratamiento, bueno, se puede hacer un tratamiento exclusivamente médico. Si el paciente es de alto riesgo y responde mal al tratamiento médico, se le debe realizar una colecistostomía.
Y si el paciente tiene un riesgo aceptable para una cirugía, debemos de realizar la colecistectomía laparoscópica lo antes posible. La colecistectomía no es una urgencia que haya que operarla en las próximas 6 horas, ni 10 horas, ni 8 horas. ¿tá? Se puede operar perfectamente al otro día o a las 48 horas de comenzado el cuadro. Eso quedará a criterio del cirujano. No es una cosa que haya que salir corriendo a operar. Ante cualquier pregunta que tengan sobre el teórico o el tema, por favor les agradezco que envíen las preguntas con mi nombre al mail de la Clínica Quirúrgica 1 y me voy a poner en contacto directamente con ustedes para poder solucionarlo. Muchas gracias.